Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana en El Vigilante hemos vuelto a la frontera de Israel y Siria para ponernos al día en el conflicto más sangriento del mundo. Ahora estoy en los altos de Golán de Israel, pero detrás de mí, a unos kilómetros, en Siria, tenemos aldeas controladas por el régimen de Assad, Hezbollah y Al-Qaeda. Algunas de las peores figuras del mundo se han reunido en un solo lugar y hoy nos acompaña el hombre indicado para explicarlo. Elliot Chodov es un militar de alto rango y analista estratégico, también es un veterano de las Fuerzas de Defensa de Israel y hoy en día aún sirve como comandante en las reservas de las FDI. Él nos explicará por qué lo que pasa aquí detrás de mí no solo debe importarle a los israelíes, sirios, cada vez más a los iraníes, turcos, rusos, sino también a ustedes, no importa dónde vivan. Adentrémonos en la historia del conflicto sirio hoy en El Vigilante, solo con Cristianos Unidos por Israel y solo aquí, por Enlace. Peligro, adelante. Elliot, muchas gracias por acompañarnos aquí en la frontera de Israel y Siria. Finalmente pudimos hacer esto juntos. Lo sé, es un placer estar contigo. Estuvimos planeando esto por un tiempo, Elliot. Eres un experto en la situación actual de Siria, Líbano y de cómo esto afecta a Israel y el occidente, por cierto, pero creo que este lugar donde estamos ahora, en los altos de Golán, tiene historias de batallas que fueron cruciales y también conflictos. De hecho, es un monumento al batallón del tanque 77 que peleó aquí en la guerra de Yom Kippur hace 45 años. Esta área fue una de las más problemáticas para el ejército sirio en Yom Kippur. Fue una batalla que duró de 3 a 4 días. Esto tuvo lugar aquí. ¿Justo aquí donde estamos? Literalmente justo aquí, en este frente. Ante nosotros es realmente donde la batalla tuvo lugar. De hecho, hay un tanque aquí, el segundo hacia abajo, solía estar aquí, donde estamos. Y ahí es donde fue detenido en la batalla. Para entender la importancia de esta área hoy, debemos volver un poco atrás antes de la guerra de Yom Kippur, a la guerra de 6 días, en 1967. Durante esta guerra, el ejército israelí enfrentó a los egipcios, jordanos, a los sirios también, a los iraquíes y libaneses por 3 frentes principales. Esta frontera se estableció en el último día de la guerra de 6 días para que pudieran defenderse contra un ataque que no llegó hasta Yom Kippur en 1973. 6 años después. Así es. Es decir, la frontera que se estableció fue puesta a prueba como frontera defensiva en Yom Kippur en 1973. Vaya. Tenemos una línea de volcanes. Para allá es el norte, para allá es el este. Los sirios venían de esa dirección. Entiendo. Y esa línea de volcanes, podemos ver un par de ellos por allá, el Avital, el Bental, son parte de esta línea. Los volcanes reducen esta frontera de casi 100 kilómetros en 3 pasos. Es difícil entrar, difícil salir. Así es, piensa en obstáculos. Sí. En lugar de los espacios abiertos, como podemos ver a distancia, cualquiera que viene en esa dirección tiene que pasar entre los volcanes. Es estrecho. Y solo hay 3 pasos
que se pueden usar, estrecho en términos relativos. ¿Sí? Pero más estrecho que un frente muy abierto. Entiendo. Uno de esos está aquí. Este se conoce en la historia inglesa como el Valle de las Lágrimas. Vaya. De verdad, en la historia inglesa, porque en hebreo se llama Emekhabakha, que significa el Valle del Llanto, que es toda una historia en sí. Deja eso un momento. Aquí es donde los sirios intentaron atravesar. Y los que estaban aquí, básicamente mantuvieron este paso cerrado por 4 días. Contra toda posibilidad. Lo superaban por mucho en números y en armas. Agotador. Estamos hablando de enfrentarse 200 contra 30. A veces más que eso. 10, 12, 15 contra 1. Y como en cualquier batalla, hay muchas razones para una victoria o una derrota. Sí. Pero la topografía aquí seguramente era una de las razones por las que pudieron resistir. Sí. Y mantener esta brecha, lo que también significa... Israel tenía un terreno elevado. No fue tanto el terreno Sí. elevado como la brecha. Tienen el terreno elevado, eso es Sí. cierto, pero Sí. esto implicó que los sirios no pudieran rodear por las montañas. La razón por la que el ejército paró aquí en 1967 fue por una buena estrategia y pensamiento táctico. No tenía ni idea de que en el 2018 estaríamos enfrentando un tipo de enemigo diferente con una situación política distinta, diferente tecnología, Sí. y aún así seguimos aquí. Al-Qaeda y finalmente Irán están a 39 kilómetros de centros de población de Israel. Lo contrario a mirarlos por debajo y tenerlos directamente a la vista. Sí. Esto es un ejemplo interesante, creo, de una buena decisión táctica que se tomó en 1967. Y ahora tiene un efecto después de más de 50 años por diferentes razones, pero las buenas tácticas son buenas tácticas. Sí, Elliot, tan solo puedes imaginar, Dios no lo quiera, si Israel no controlara los altos de Golán. Como dijiste, el régimen iraní, aquellos como ISIS, Al-Qaeda, ellos literalmente... Yendo a Tiberiades, El Haifa. Mar de Galilea, el Así Kinneret, es, sí. exacto. Elliot, es increíble. Me alegra que nos dieras una visión histórica 1967-1973, porque ahora las personas podrán darse una idea de por qué esta área es tan esencial hoy en el 2018. Hablaremos más de esto en un sitio diferente, ¿cierto? Iremos a lo que fue una rampa de tanque en 1973, desde donde los tanques israelíes detuvieron a los sirios. Pero también por esta razón tendremos una gran visión de Siria. ¿Guía el camino, amigo? Claro que sí. Vamos. Elliot, vaya, qué vista tenemos desde aquí. Vemos a Siria en un día ventoso aquí en el Sí, Golán, en las como montañas siempre. de Israel. Como siempre. Oye, podríamos caminar a Siria ahora, ¿no? Sí, porque la frontera está en realidad aquí abajo, tal vez a 1 o 2 kilómetros. Damasco está a unos 56 kilómetros para allá. Si estuviera abierto, podríamos ir a comer. Estaríamos ahí en una media Sí, hora. eso nos muestra, Elliot, la cercanía de los enemigos de Israel. Sí. Damasco, la capital de Siria, a unos 30 minutos en auto desde donde estamos ahora en Israel. Sí. Creo que una de las cosas que no valoran las personas que no viven en un país tan pequeño es la cercanía y lo estrecho que está todo. Y como mencioné antes, la distancia entre aquí y la antigua frontera son 17 kilómetros, pero 17 kilómetros en términos militares son insignificantes. En términos israelíes, es la mitad del camino al Mediterráneo. Sí, exacto. Este país es del tamaño casi del estado de Nueva Jersey. Sí, con un área poblada del tamaño de Rhode Island. Vaya. Así que hablamos de algo pequeño con enemigos de proporciones globales. Sí. Lo que, entre otras cosas, significa que no tenemos espacio para prueba y error. A lo largo de la frontera tenemos una situación muy interesante en este momento, porque hasta hace un par de meses la situación era diferente. La situación de Siria era un poco Sí. diferente. Tenemos esa frontera de 100 kilómetros, esencialmente comienza aquí en el Monte Hermón, con Líbano del otro lado, y termina en el otro lado con Jordania. La parte sur de aquella frontera es donde la revuelta en Siria realmente comenzó, el área de Dara. En marzo del 2011. Eso fue por allá y se expandió desde ahí. Esa área, hasta hace un mes, estaba controlada por una organización llamada Shuhadi al-Armugh,
los conocen como ISIS. Y hacia allá un montón de otras organizaciones terroristas, muchas de las cuales incluyen a la organización ISIS, fueron vencidas por la ofensiva sirio-rusa iraní que terminó hace como un mes, un poco más de un mes. Correcto. Entonces el eje de Rusia, Siria e Irán en realidad está limpiando y desechando a los grupos yihad a lo largo de la frontera de Siria e Israel. Bueno, no han quitado a todos, limpiaron esa área. Eso era importante para ellos, porque la buscan estratégicamente. Necesitan deshacerse de los centros de oposición, los principales centros. Y Dara fue importante, en parte, simbólicamente, porque todo comenzó allí. Sí, se puede ver Dara desde los altos de Golán. Sí, se puede ver más al sur. Y se puede ver la tierra de ISIS del otro lado. Pudimos ver a ISIS del otro lado de la frontera. Se fueron. Pero la razón por la que estuvieron ahí fue por razones estratégicas. Idlib es su próximo gran blanco. Ese es el grande. Es el grande. Y si se libran de esto, básicamente ganaron. Entonces el régimen de Assad, cuando tome Idlib, ¿ganará? ¿Esto a casi que 9 años, en serio, del conflicto sirio? Y entonces tengo que decir que lo predije. Sí, lo hiciste. Elliot y yo, amigos, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hemos hablado de estos asuntos regularmente por años y sí lo predijiste. Y cuando estaban elogiando a Assad, dije que no iría a ningún lado, en gran parte porque no tenía a dónde ir. Y cuando obtuvo el apoyo de Irán, Hezbollah y luego de Rusia, básicamente solidificó su posición. ¿Qué tan importante fue, Elliot, rápidamente, la intervención de Rusia en septiembre del 2015 en el conflicto sirio del lado de Assad? Fue un cambio muy importante. Le dio una gran dosis de fuerza. Le dio el poder para ordenar ataques aéreos. Su fuerza aérea fue básicamente eliminada por el levantamiento. Dije básicamente, aún tenían una, pero no tenía la fuerza que tuvo. Los rusos pasaron de su lado, dándoles, los llamó comodines que estaban contra él, la idea de que tal vez deberían moverse al otro bando y no de donde estaban. Y eso también era parte de su estrategia. Él reunió muchas aldeas en el camino y creo que esa es una de las razones por las que usó armas químicas. Tener esas negociaciones de premio y castigo para esas personas y que fueran esas aldeas que no estaban con él, pero no estaban del todo contra él. O incluso a los que pasaron del otro lado les dijo, miren, amnistía hoy. Vuelvan atrás y todo estará bien. Si no, escucharon del ataque con armas químicas, ¿cierto? Es el siguiente. Podría ser el siguiente. Y eso lo ayudó mucho. Los rusos sí tuvieron un buen trato respecto a la fuerza física, pero ejercieron mucha presión psicológica también. Saludos y gracias por ver este programa El Vigilante. Soy el reverendo Pirio de Jesús y tengo el privilegio de servir a CUFI como el coordinador nacional de alcance hispano en los Estados Unidos. Como un hispano evangélico, a otros hispanos evangélicos les quiero animar a que se unan a este gran movimiento de 3.6 millones de miembros y que sea parte de una sola voz en Cristo a favor de Israel. ¿Cómo se puede hacer eso? Fácilmente. Número 1, vaya a cufi.org y llena la forma digital para que se pueda unir a este movimiento. Número 2, vaya a Facebook, encuentra nuestra página bajo @Cufi Español y oprime el botón de like para que puedas estar conectado con nosotros. Y finalmente, vaya a YouTube, encuentra The Watchman en inglés, El Vigilante con Eric Stakelbeck para que puedas ver toda nuestra programación en español y en inglés. Gracias nuevamente por ser parte de CUFI. Que Dios le bendiga. Aquí tenemos Fatah al-Sham, ahí se llama Jabhat al-Nusra, que también conocido como Al-Qaeda. Al-Qaeda, lo estamos viendo. Ahí, Jubata al-Hashab, la aldea que se puede ver junto a la cantera, está bajo su control. Amigos, ahí está Al-Qaeda, justo sobre el horizonte. Y ahí abajo, y ahí abajo, la aldea que se ve ahí en el valle, Hanarnaba, está en sus manos también. Al norte de Jubata al-Hashab, hay una aldea, Al-Hader, que está en manos de Hezbollah, son drusos, una aldea pro-régimen.
Entonces aquí tenemos a Hezbollah, tenemos a Al-Qaeda y tenemos a ISIS. ISIS está más al sur, así que... no les importa. Rusia e Irán al acecho, Sí. los guardias revolucionarios Sí. iraníes, todo a las puertas de Israel. Un buffet terrorista. Sí, los peores individuos del mundo reunidos Sí. en un solo lugar. Ah, Sí. y por cierto, del otro lado de la frontera del Estado judío. Exactamente. Aquí directamente del otro lado, un poco más allá, está el ejército sirio. Y desde esa base tienen una franja de tierra que va hasta Damasco. ¿De acuerdo? Tienen un túnel, Un básicamente. túnel hasta ahí. Exactamente. Y de nuevo, Damasco está a unos 57 kilómetros de donde Sí, estamos ahora, sí. en Israel. Correcto. Entonces, es una de las razones por las que Assad no está preocupado por esta área. Tiene un control razonable e incluso si no controla cada una de las aldeas, lo hará. De nuevo necesita deshacerse de las cosas pesadas. Sí. Mencionaste a Rusia. Rusia entró y ayudó a Assad. Los rusos actuaron totalmente por sus propias razones. Con el colapso de Siria e Irak y una buena parte del Medio Oriente. Sí. Los imperios hacen sus movimientos, yo los llamo Sí. aspirantes imperiales. Ujú. Todos ellos ven a Estados Unidos como un pequeño adversario, si no es que como enemigo. Sí. ¿Sí? Diría Sí. que Rusia ve a Estados Unidos como un adversario. Sí. Irán ve a Estados Unidos como un enemigo. Turquía, bueno... Iba a mencionar Sí. Turquía. ¿Es Sí. adversario enemigo? Tienes razón, sí, Tomó sí. un giro interesante. Esa es otra historia. Exacto. Sí. Pero esos son los, digamos, peces gordos Sí. que operan aquí. Irán, por otro lado, la verdadera historia aquí, es Irán la que ha sido historia por mucho tiempo, a pesar de lo que se pensó en las administraciones previas, particularmente en la pasada administración. Pero Irán, volviendo a Khomeini, ha tenido una visión imperial expansionista del mundo y ve a Estados Unidos como el enemigo, estratégica, geoestratégica, ideológica y religiosamente. Su movimiento en Siria se basa esencialmente en dos cosas. Una es llegar a la costa porque quieren tener acceso al Atlántico y dos, llegar a esta frontera para abrir un frente militar contra Israel. Irán quiere tener acceso al Atlántico. Sí. Y cruzando el Atlántico están los Estados Unidos, el gran Satanás. Sí. Eso no es coincidencia. Ellos declararon que planean que su ejército patrulle el Caribe. Los iraníes. Los iraníes. No solo en Así las es. puertas de Israel, sino en las puertas de Sí. Estados Unidos. Así es. No es una coincidencia que estén operando en el estrecho de Hormuz o estar ahí por virtud. Sí. Están operando en Yemen y amenazan los estrechos de Bab el-Mandeb, Sí. que es el canal de Suez. Ujú. Entrar al Mediterráneo significa que básicamente tienen acceso a puntos de opresión en todas las grandes posiciones marítimas del mundo. Vaya, de pronto el régimen iraní proyecta un poder global, no solo aquí en la región. No. Y mira, ellos quieren resucitar el imperio persa. Sí. Y el imperio persa era global y tenía aspiraciones globales. Y los rusos quieren resucitar al imperio soviético y los turcos al El imperio, Imperio otomano. Otomano. Y aquí estamos. Y en medio está Así Israel. es, en medio de ello, como siempre. Sí. Mira, creo que es algo muy importante porque las personas piensan que los iraníes son esos mulás religiosos fanáticos con turbantes que no entienden lo que pasa. Las personas hablan de Putin como un jugador de ajedrez, pero olvidan que los persas inventaron el ajedrez. Es verdad. Literalmente. Literalmente. Ellos lo inventaron. ¿Cierto? Esas personas son jugadores de ajedrez. Sí. Piensan estratégicamente. Y son pacientes. Exacto. En el último año hemos estado peleando contra los iraníes en Siria. Ha habido golpes, de hecho hubo... Israel peleó Israel. contra Sí. Irán. Sí, Hemos hablamos de eso estado aquí en el peleando. programa, sí. Hubo estallidos Así importantes. es. Sí. Y en el último grande, causamos una enorme pérdida en su infraestructura pesada en Siria. Sí. Los retrasamos, aunque no creo que eso cambie su mentalidad. La de los iraníes. Correcto. Pero creo que eso cambió su ritmo. Ujú, buen punto. Y hablando de paciencia, bueno, no podemos enfocarnos en lo malo ahora, los hicimos retroceder. Sí. Esto es como un enroque en el ajedrez. Ujú. Te encasillas un poco, vamos Así a es. construir más. El próximo año es otro año y el año después es otro año. No tenemos prisa. Están jugando un largo juego. Pues es un año de victoria. Y yo le agradezco a Dios por este liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y estar aquí es un orgullo y es un honor. Y yo le doy gracias a Dios por el liderazgo de John Hagee y el liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y el favor de Dios está con Israel, como siempre. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Javier Rivas. Quería
contarte un poquito de lo que está pasando aquí en San Antonio acerca de CUFAI. Creemos que este es el tiempo para que se levante cada hombre, cada mujer a apoyar a CUFAI, porque estamos creyendo que Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Así que te invito a que seas parte de CUFAI y creemos que este 2018 va a ser cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Así que te bendecimos y damos gracias por mirar este programa. Dios te bendiga. Bienvenidos de nuevo. Una de las grandes historias no contadas de hoy es cómo Israel está ayudando a miles de víctimas de la brutal guerra civil siria. Nuestra delegación de CUFAI, encabezada por el fundador y presidente el pastor John Hagee, vio esto de cerca cuando visitamos el Centro Médico Galileo en Nahariyah, Israel. Están tratando a víctimas de la brutalidad en Siria y están ayudando a Israel a entrar a su destino de ser la luz a las naciones. Vean esto. Los últimos 5 años recibimos a sirios heridos y es muy impresionante para nosotros. En verdad apreciamos la decisión de mi gobierno de dejarnos cuidarlos. Somos el hospital más grande en Galilea. Vaya. Y les damos el mejor tratamiento, pero la misión más importante para nosotros es humanitaria. Sí. En realidad, esto es Israel, tratamos a quien sea. No hacemos preguntas. Sí. Y lo más importante, ya lo dije, no hacemos preguntas y los cuidamos, no los investigamos. Solo los cuidamos. Médicamente les damos cuidado y amor y los enviamos a casa cuando terminan su tratamiento. Ellos vienen en ambulancias de las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel. Cuando terminamos el tratamiento, les pedimos a las FDI que los devuelvan y esa es nuestra misión. Él estaba intentando evacuar a su familia hacia su auto y los niños pequeños. Y uno de los tiradores lo vio y le dispararon. Después de que le dispararon en la cabeza, él pudo ver su ojo enfrente de él. Se desmayó y وحسيت ما يقارب 5 دقائق انه كان مغمى علي نهائيا بس عم بنزف كثير صاير معي نزيف بالراس اخذوني على المشفى الميداني فما كان في وسيله للعلاج نهائيا قالوا انه 5 دقائق ساعه هذا ميت لا محاله لانه اصابتي كانت Lo llevaron al campo médico y dijeron que iba a morir. No podían hacer nada por él. فالمسؤول حكى لا بنطلعوا على دولة إسرائيل علاج متطور وفي راحة حالات أقوى من هيك والحمد لله ونجحت. El que estaba a cargo ahí dijo que debían llevarlo a Israel. Solo en Israel podían salvar su vida. Israel, como gobierno, decidió que podíamos darles cuidados a ellos. No nos permiten cuidar a nadie sin la decisión de nuestro gobierno. En verdad agradezco que mi presidente, mi primer ministro, Bibi Netanyahu, y su gobierno hayan decidido que cuidaríamos de los sirios heridos. Sí. Ellos quieren venir a nosotros, conocen los nombres, incluso de los doctores, de las enfermeras, conocen todo sobre nosotros y saben que los cuidaremos, como dije, con cuidado delicado y con amor. Somos el mejor hospital occidental que puede darles tratamiento médico. Amigos, es una historia maravillosa que no verán en los medios de comunicación principales, pero lo ven aquí en El Vigilante. A continuación, después del corte, Elliot Chodoff vuelve a compartir sus conclusiones sobre el conflicto entre Israel e Irán en Siria y lo que viene después. No se vayan.
Bienvenidos de nuevo. Terminaremos este episodio especial del Vigilante sobre el conflicto sirio y cómo esto les afecta a ustedes. Volvamos ahora a la frontera de Israel y Siria en los altos de Golán con el militar de alto rango y analista estratégico Elliot Chodoff. No es un trayecto de conflicto simétrico, es el objetivo inamovible de Israel. Sí. Enfrenta al gigante de Irán, que al final vendrá aquí de una forma u otra. Nuestra meta, nuestra estrategia, ha sido convencerlos de no hacerlo sin ir a la guerra. Creo que a final de cuentas será una estrategia fallida. No que sea una mala estrategia, es buena, pero no creo que funcione. Creo que al final la única forma de detenerlos es ir a la guerra contra ellos, ya sea que lo hagamos en esta etapa o en alguna otra, que tiene que ver con muchas variables que predecir. Gracias de nuevo a nuestro buen amigo Elliot Chodoff por acompañarnos y compartir este análisis profundo de la situación en Siria. Elliot volverá con nosotros las siguientes semanas para acompañarnos en la frontera de Israel con Líbano y analizar la amenaza de Hezbollah. No querrán perderse eso. Nuestro equipo de Cristianos Unidos por Israel les trae esta información de punta, porque el cuerpo de Cristo necesita estar informado, educado y activado. Citamos el libro de Oseas seguido en el programa. Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí en Kufay queremos asegurarnos de que eso nunca pase. Tienen el teléfono y la página web en sus pantallas. Llamen o entren para unirse a nuestro movimiento. Es un movimiento poderoso de Dios para un tiempo como este. Bueno, gracias por acompañarnos esta semana desde la frontera siria. Hasta la próxima. Bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.